¿Cómo están? Bishenikesh Lakatzlesh, con Eshkaniklemaya Tano, vamos a aprender la lengua maya. Yetelutzib José Manuel Pot Cajum. Yetelutzib dice con su texto de José Manuel Pot Cajum. Dice así: después de estudiar esta imagen, conjugar estos adjetivos calificativos. Comparte en todas tus redes sociales para aprender juntos. Entonces aquí en esta imagen, Kosh Ilik, vamos a ver. Bekech, por ejemplo, Bekech es delgado. Cabal, cabal bajo es en cuanto a estatura de una persona o algo, ¿no? Kas, kas que es feo. Kaanal, kaanal alto, igual es en estatura. Entonces veamos el ejemplo que nos ilustra este compañero. También en su grupo aprende la lengua maya y no sé qué. No me acuerdo muy bien su nombre, pero ahorita vamos a checar. Bien, aquí está. Estos son los pronombres sufijados o sufijado. En este caso un adjetivo calificativo. Por ejemplo, aquí es como lo muestra, ¿no? El en, ech, oon, eesh, oob. Entonces, al combinar con polok, que polok significa gordo, entonces puedes decir poloquem, poloquech, polocleti, polocoom, poloqueesh, polocoob. Y la traducción dice: poloquén es estoy gordo, poloquech estás gordo, polocleti está gordo él o está gordo ella, polocoon estamos gordos, poloqueesh están gordos ustedes, polocoob están gordos ellos. Entonces, pues amigos, aquí interesante aprendizaje que nos da José. Aquí vamos a ver rápidamente otras enseñanzas que trae este amigo. Pues bueno, aquí yo lo quiero compartir para que los que quieran aprender la pronunciación pues sea más práctico. Bishabel Behlae, ¿cómo estás en este día? Tene ki makinwol es como una respuesta. Tene ki makinwol, yo estoy feliz. Y también te puede hacer otra pregunta a la persona. Kushtech, ¿y tú? Bishabel. Entonces en Bishabel puede haber varias respuestas, como estas imágenes que nos ilustra José Manuel Pot Cajum. Entonces cuando te dicen Bishabel, ¿cómo estás? Puedes decir Ki Mak Invol, que es la primera figurita que aparece allí. Ki Mak Invol, estoy feliz. Puedes decir también Kohaanen, a lo mejor tienes calentura, dolor de cabeza, y puedes decir Kohaanen, enfermo o enferma. Kohaanen, estoy enfermo o estoy enferma. También a lo mejor pues que acabas de hacer coraje y que no debes hacerlo porque si no te vas a enfermar. Pero también puedes decir pujanen, que significa estoy molesto o molesta. Pujanen, dice, a lo mejor porque no sé, alguna cosa, o estás peleando con el vecino que no debes de hacerlo porque en un momento dado también te puede ayudar. Entonces te entró el coraje por algo, ¿no? O porque dejaron estacionado a lo mejor un vehículo enfrente de tu casa, no sé, etcétera. Pero pues hay que evitar un poquito eso, ¿no? Entonces la respuesta sería Bishabel, dice Pujanen, estoy molesto. Otro podría ser Bishabel, o com olen, dice o com olen, aquí ilustra que es tristeza. O com olen, estoy triste. Porque ocom es ocol, viene de llorar, y olen, pues bueno, todo lo que es el espíritu de sentimiento y todo eso, ¿no? Triste. Otro también, a lo mejor estás cansado y te preguntan Bishabel, entonces estás cansado y dice Kananen, estoy cansado. Agotado también puede ser Kananen. Y por último, Bishabel, entonces aquí dice Hakan Inwol, dice estoy. Aquí puede ser estoy
asustado, estoy impresionado, puede ser, porque Hakanuyol, porque a lo mejor recibió una información importante, a lo mejor una oportunidad de trabajo, a lo mejor le regalaron un vehículo, le regalaron algo, no sé, o a lo mejor lo aceptó la novia, entonces también eso Hakan Ingwol. Entonces, bueno, amigos, aquí los dejo con esta enseñanza de José Manuel Potcaún. También pueden entrar en su grupo, vamos a tratar de ver cómo se llama este grupo, se llama Aprende Lengua, Filosofía y Cultura Maya. Pues bueno, ahí también pueden seguirlos. Saludos, Kintush Teshki Macolal, José Javier Maichan, mi nombre es José Javier Maichan.